Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de la parte teórica de esta unidad 9, la reflexión ética. Y hoy vamos a explicar el punto 3, el orden moral. Recordad que el punto 1, la racionalidad práctica, y el punto 2, la ética como filosofía práctica, ya se explicó en un vídeo anterior que os hice llegar en su momento. Y hoy, este vídeo, vamos a centrarlo en lo que sería parte del punto 3, el orden moral, las partes que yo considero más importantes y con más sustancia, con más enjundia, y que es necesario un poquito desarrollarla más de la información que tenemos en el libro, porque realmente es una parte donde nos jugamos mucho incluso en nuestra vida práctica, no solo a nivel de conocimiento de la asignatura de filosofía, que es importante, sino luego en cómo podemos conducir nuestra vida diaria, nuestra vida práctica, nuestras decisiones, que al fondo es lo que realmente necesitamos. O sea, esta asignatura tiene una utilidad que puede ser teórica, pero también una utilidad que va un poco condicionando, transformando y mejorando nuestro modo de obrar, nuestro modo de ser, nuestra vida. Por tanto, vamos allá. Mucho ánimo. Bien, vamos a recordar lo que vimos en el punto anterior. Estuvimos hablando del bien y de los diferentes tipos de bien. Fijaos, ¿por qué? Porque el bien tiene una relación profundísima con la ética, el fondo que tenemos que buscar en nuestra vida, buscar el bien. Por tanto, si la ética busca el bien, tendremos que saber qué es el bien. Y el bien, importante, se logra cuando se conoce y se respeta la verdad. Mirad, en el fondo, ¿por qué un médico es buen médico? Porque hace un buen diagnóstico, igual que en el mundo del fútbol, que hace que un arbitraje sea bueno, que juzga bien, por lo mismo la sentencia de un juez. Pero en el fondo es muy importante. Y aquí tenéis que entender este punto porque es clave. Estos casos que os he dicho, ¿cuándo obran bien? ¿Cuándo el árbitro arbitra bien? ¿Cuándo el médico diagnostica bien? Cuando su juicio se ajusta a la verdad. Por tanto, ya tenemos una de las claves. Obrar bien va a ser obrar conforme a la verdad, conforme a lo que son las cosas. Por tanto, fijaos, si obrar bien es obrar conforme a la verdad, la felicidad consistirá en obrar bien. ¿Y qué va a ser obrar bien? En desarrollar plenamente nuestras potencialidades y aspiraciones. Fijaos que el bien no puede ser lo que le convenga a una persona, lo que le apetezca a alguien, sino que el bien es realmente lo que conviene a una cosa, lo que la perfecciona, con independencia del placer o del dolor que le pueda ocasionar, con independencia de las apetencias, no apetencias, ganas, no ganas que se tenga. El bien está por encima de eso. Por tanto, fijaos, este bien es lo que realmente conviene y perfecciona. Y, fijaos, ha de estar en armonía con la naturaleza humana. Os pongo un ejemplo para que entendáis. Fijaos, no todo lo que perfecciona a uno, pues le perfecciona a otro. Vamos a ver un ejemplo, si me ponéis un poco pueril, pero que lo podáis entender. El ejercicio físico, el deporte, ¿es algo bueno? Claro. Pero ¿quién puede hacer deporte? Aquel que está sano. Una persona anciana, una persona que está enferma, pues el deporte no le va a sentar bien. Fijaos, esto no significa que el bien sea subjetivo, ¿eh? Fijaos, la conveniencia del deporte o del reposo no depende de lo que se piensen o deseen de las personas, sino de la realidad que se impone, ¿vale? Por eso, fijaos, es importante este punto. El bien ha de estar en desarrollo con la armonía de la naturaleza humana, ¿vale? Entonces, ¿el bien qué tiene que hacerse? Pues subordinarse a la realidad, ser conforme a la realidad y al amor a los demás. Entonces, volvemos un poco a decir lo que decíamos al principio. ¿La ética qué es? El respeto a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Una lectura correcta de la realidad. Fijaos, la realidad se nos presenta de alguna manera, nosotros la cogemos, la aceptamos y vamos
transformando esta realidad. ¿Pero cómo? Viviendo en la misma realidad. Uno de los peligros, ¿cuál es? Huir de esta realidad. Por eso vamos a entrar en un punto importante. Fijaos que hemos dicho que el bien ha de subordinarse a la racionalidad y al amor a los demás. Por tanto, fijaos, la conducta ética nacerá cuando la libertad, fijaos, libertad siempre que respeta la realidad, escoge entre diferentes formas de conducta, apelando a la mejor. Y aquí vamos a intentar un poquito entrar en un terreno un poco escabroso, ¿no? Y que tenemos que dejar muy claro. Fijaos, ¿por qué? Porque de algún modo tenemos que, si hemos dicho que tenemos que adoptar las mejores conductas y apelando a lo mejor, tendremos que buscar qué es lo mejor. Por tanto, lo mejor no será lo que nos apetezca, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros consideremos, sino que habrá un mejor objetivo, un bien objetivo que deberemos de buscarlo, independiente de la subjetividad mía. Fijaos, y para aceptar esto, tenemos que aceptar que, en teoría, hay unos bienes que son universales. Sin embargo, y aquí hay un punto importante, en contra de este bien universal existe el relativismo, que ahora mismo está muy extendido y de aquí tenemos que extendernos, ¿no? ¿Por qué? Porque el relativismo que hace presente, ¿vale? Pues de algún modo hace presente que no podemos buscar el bien objetivo. ¿Por qué? Porque realmente este bien objetivo, entre comillas, para el relativismo, depende de cada cultura, de cada época, de cada sociedad, ¿no? Porque hay sociedades que han aceptado los sacrificios humanos, la esclavitud, la poligamia, etcétera. Bien, que esto se haya dado no significa que haya un bien objetivo y que nosotros veremos en el punto siguiente podamos juzgar la bondad o maldad de esos hechos. El problema del relativismo es que tiende a confundir la realidad con el deseo. Fijaos, lo objetivo con lo que a uno le parece. ¿Qué hace? Sustituir, si me apuras, este parentesco real con una especie de parentesco de conveniencia. Lo que me parece a mí, ya decía Don Quijote, ya lo decía Cervantes en el Quijote, decía, eso que te parece a ti, hacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Es decir, fijaos que ya esta cuestión del relativismo está bastante embebida en la cultura, ¿no? Y la crítica que hay al relativismo. ¿Por qué? Porque de algún modo la conducta ética tiene que nacer cuando la libertad puede escoger entre diferentes formas de conducta, es cierto, pero escoge siempre la mejor. El problema del relativismo, ¿cuál es? Que pretende una especie de jerarquía subjetiva, o sea, negar cualquier supremacía real de lo que es el bien. ¿Y cuál es el problema? Que abre la puerta al todo vale. Fijaos. Y, y aquí podríamos, si me apuráis, haceros ciertas preguntas que pueden ser incómodas, ¿no? Y que pueden ser peligrosas. Es decir, si todo es subjetivo, eh, ¿en base a qué podemos juzgar ciertos crímenes, ¿no? Contra, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, ¿no? Ciertos crímenes, ¿no? Es decir, por eso tenemos que buscar una medida objetiva del bien. Y esta medida objetiva del bien es importante. Fijaos que en nuestra vida diaria necesitamos unas unidades de medida que sean las mismas para todos. O sea, lo que es el kilómetro tiene que ser 1000 metros. Y un metro no depende de lo que a ti te parezca que es un metro y de lo que a mí me parezca que es un metro, sino que el metro está bien definido. Y lo mismo el kilo. Es decir, si yo voy a pagar por tantos kilos, necesita que esos kilos sean realmente una medida exacta, no lo que te parece a ti que es un kilo y lo que me parece a mí que es un kilo. Pues del mismo modo que esto, que es un ejemplo que es bastante claro, necesitamos lo mismo para el bien. O sea, el bien tiene que ser un bien objetivo y necesitamos una unidad de medida. Entonces, esta ética va a ser el criterio para distinguir entre el mal y el bien, de modo que ésta sea objetiva y no subjetiva y múltiple. Por tanto, para hacer el bien, ¿qué necesitamos? Muy importante.
que nuestra razón está rectamente formada. Recordad que la razón, o sea, en su dimensión práctica, es la que va a elegir. Entonces, aquí vamos a entrar en un terreno profundo para obrar bien. Fijaos, hemos dicho que tenemos que tener una razón rectamente formada. Por tanto, hemos dicho anteriormente que el bien es de algún modo la realización ordenada de los fines propios de nuestra naturaleza. Por tanto, para aplicar la razón y elegir bien a la acción concreta, vamos a utilizar dos normas que vamos a desarrollarlas ahora mismo con cierta amplitud. La primera, la ley moral natural. Fijaos, para que entendáis qué es la ley moral natural, os pongo un ejemplo, ¿vale? Y es un ejemplo que ya ocurrió en la antigua Roma. Fijaos, cuenta Cicerón que cuando Sexto Tarquino violó a Lucrecia, no había en Roma una ley contra la violación. Es decir, no era, entre comillas, legal o ilegal, se ajustaba al derecho o no ajustaba al derecho. Pero dice Cicerón, fijaos, pero existía una razón derivada de la naturaleza de las cosas, incitando al bien y apartando del mal, que para llegar a ser ley no necesitó ser redactada por escrito, que fue tal desde su origen tan antiguo como la mente divina. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma mente, la misma naturaleza, fijaos, ya te dice lo que está bien y lo que está mal. O sea, para ser bueno, ser malo, no tiene que estar en el derecho, no tiene que estar en la ley. Por tanto, empezamos a entender qué es el concepto este de ley natural. Fijaos, ¿qué es la ley natural? La ley natural es un principio o criterio de la razón práctica que se encuentra en nuestra naturaleza y que constituye el criterio objetivo para diferenciar lo que contribuye a nuestro desarrollo de lo que se opone a ese desarrollo. O sea, la ley moral natural es lo que nos ayudará a distinguir entre el bien y el mal. Importante. Mirad, la ley moral natural no es una, fijaos, no es una invención humana de la cultura humana. Nosotros podemos ignorarla en nuestro día a día, vivir de forma contraria a la ley moral natural, pero está inscrita en nuestro corazón. De algún modo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Oye, por eso tenemos, fijaos, aparece cuando alguien no hace el bien, ¿qué aparece? Esta especie, sensación de remordimiento, ¿no? Sensación de culpa, bien explicado, ¿no? Ahora no tengo tiempo para explicarle el concepto de culpa, pero fijaos, no es posible borrar lo que es la ley natural. Por eso, mirad, del mismo modo que Colón no inventó América, la ley natural no es un invento de la cultura humana, sino que es un descubrimiento que cada hombre hace dentro de sí, descubre dentro de sí. ¿Vale? Del mismo modo, gracias a esta ley natural, fijaos, entendemos que hay una serie de comportamientos naturales buenos que debemos de seguir. Seguir si yo quiero vivir como persona. ¿Vale? Y fijaos, esto que aparece, esta ley moral natural aparece de modo evidente en nuestra vida. Fijaos. ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos todos que el odio, la traición, el asesinato es una conducta detestable, pero no lo es porque esté inscrito en la legislación, sino sabemos que es así, ¿vale? Fijaos, es algo que es evidente, es algo que no necesita demostración. Del mismo modo que un triángulo no necesita demostrar que tiene tres ángulos, es evidente, del mismo modo, fijaos, la ley natural, moral natural, no necesita de evidencias. O sea, yo no tengo que demostrar que matar está mal, que robar está mal. Es algo que ya de por sí se pone de modo evidente. Por eso este punto de partida para entender la ley natural es advertir de que se trata de una evidencia. Mirad, la razón no juzga como indiferentes todos los actos posibles, sino que con independencia de las leyes humanas, emite juicios de obligación. Oye, pues debe hacerse esto, debe evitarse aquello. Mirad, esto lo hemos dicho ya varias veces en clase. De algún modo, el régimen nazi hizo legal ciertas cosas, pero que fueran legales no las convirtió como buenas.
la recta razón te va diciendo si se ajusta a la ley natural es bueno y si no se ajusta a la ley natural no es bueno, ¿vale? Por eso, fijaos, hay ciertos juicios que son antes de la acción, antes de obrar, fijaos, aparecen los juicios y esos juicios me inclinan al bien independientemente de las preferencias que yo tenga, de las apetencias que yo tenga, del quedar bien o no, es decir, me inclinan hacia buscar el bien. Por eso, fijaos, la ley natural, de algún modo, nos da en sí un criterio muy válido contra el relativismo que decíamos antes. Frente al relativismo, Robert Spiemann ha sido un filósofo muy importante de esta segunda mitad del siglo XX. Dio una respuesta muy, muy buena en su libro, tiene un libro que se llama Ética, Cuestiones Fundamentales, de alguna manera objeta contra el relativismo. Y frente a este relativismo, que aprueba pues ciertas manifestaciones de las culturas, como pueden ser la esclavitud o de las discriminaciones o la clasificación en castas, ¿no? Han habido ciertas culturas que lo han aprobado. Frente a esto, Spiemann, fijaos, explica que esta objeción que hace el relativismo, en esta objeción se suele ignorar que hay cierta discusión sobre la validez general del bien. Entonces, la validez general del bien se descubre con estos hechos. Mirad, cuando nosotros hemos descubierto que hay ciertas culturas que han hecho estas atrocidades, vemos que hay un bien que es objetivo. Y esto lo vieron los griegos, ¿no? Los griegos comparando las culturas de sus coetáneos, oye, pues vieron que habían cosas que eran mejores que otras, que se ajustaban más a la naturaleza. Entonces, los griegos ya empezaron a buscar una unidad de medida que ayudase. Y esta unidad de medida lo llamaron la naturaleza, el criterio natural. Entonces, de algún modo, ¿cómo superaremos el relativismo? Por apelación al criterio de lo natural. Un ejemplo, si queréis, un poco simple, ¿vale? Y a lo mejor a alguien este ejemplo le puede doler un poquito, le puede escocer, pero yo creo que de alguna manera este ejemplo se impone. Fijaos, si colisionan dos derechos, por ejemplo, fumadores y no fumadores dentro de una misma sala cerrada, es una habitación, el conflicto se debe de resolver a favor de los no fumadores. ¿Por qué? No porque sean mejores personas, no porque sean más o porque sean menos, sino porque la salud de los que invocan el derecho a no fumar tiene preferencia, está por encima del placer de fumar. Claro, el fumador se somete a este juicio, aunque le desagrade, aunque no le apetezca. ¿Por qué? Porque comprende que realmente es lo mejor, lo mejor. Está dispuesto a reconocer y respetar que hay valores que se oponen a sus propios gustos e intereses, pero está por encima de ello. Y esto es lo que decimos que es una acción ética, y esa acción ética es un respeto a la verdad, un respeto a la realidad, una lectura correcta de la realidad. Entonces, volvemos, fijaos, ¿qué nos dará esta correcta lectura de la realidad? Pues esta ley natural que hemos dicho antes, que no es una ley física ni biológica, sino una ley moral. Y por tener todos los hombres una naturaleza común, sin importar la tierra, donde hayamos nacido, la cultura, etc., esta ley moral natural nos regirá a todos. Y el carácter universal y objetivo no estará puesto en tela de juicio en entredicho ante ciertos hechos lamentables, como hemos dicho antes, la esclavitud, el genocidio, la clasificación en castas, la discriminación. Fijaos, del mismo modo que un error en matemáticas, un error en física, un error en economía, no atentan contra el valor de estas ciencias que he nombrado. ¿Vale? Que haya un error no significa que las ciencias no sean válidas. Lo mismo. O sea, que hayan errores en la decisiones no pone en tela de juicio la ley moral natural. Ya en un tema que hablemos de política, profundizaremos mucho más de la ley moral natural. Y aparte de la ley moral natural, también necesitamos una conciencia moral, ¿vale? ¿Por qué? Porque la conciencia moral es lo que está presente en nuestro interior y es la que permite ajustar la conducta a la ley moral natural. Vamos a profundizar ahora mismo en lo que sería la conciencia moral.
Bien, hemos hablado ya de lo que es la ley moral natural y ahora vamos a hablar del siguiente aspecto. Fijaos, en todo acto, para que este acto sea moral, tiene que ser libre. Entonces, ¿qué dos aspectos entran en cuestión en todo acto moral, en todo acto libre? La voluntad y la inteligencia. Fijaos que la voluntad lo que hace es elegir lo que previamente ha sido conocido por la inteligencia. Fijaos que esta posibilidad de elegir es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en el fondo una elección puede volverse contra uno mismo o incluso contra los demás. Oye, pues contra los demás es obvio, ¿no? Es decir, la esclavitud, el abuso, pues mira, si estoy bajo los efectos del alcohol, pues puedo maltratar a los demás, etcétera, etcétera. Pero también fijaos la simple pereza, la irresponsabilidad, la pusilanimidad, el mal carácter, la envidia, de alguna manera eh, afectan, ¿no? Entonces, fijaos, todos los actos libres, lo veremos después, son imputables al sujeto que los realiza. Quien obra es el que realmente escoge los fines y los medios, y es el único que va a poder dar explicación sobre ambos. Por tanto, la libertad que va a ser poder elegir, tener una responsabilidad y poder dar cuenta de esas acciones que hemos hecho. La misma inteligencia muchas veces desborda los cauces de lo que sería francamente lo deseable y realmente pues va por cauces que son totalmente contrarios a lo que diría lo que sería un animal racional. Es decir, aparece la guerra, las actitudes inhumanas. Entonces, fijaos, el tomar, y fijaos la palabra que voy a utilizar, el tomar conciencia de esta posibilidad de obrar mal, permite a la inteligencia ejercer de un autocontrol sobre los propios actos, de tomar una medida de lo que conviene, no conviene hacer. Por tanto, esta función intelectual de reflexión sobre la conducta, sobre lo que conviene, no conviene, lo llamamos conciencia moral. Y dentro de la conciencia tenemos dos acepciones, dos significados. El primero, ¿no? Que es un poquito, es simple, tomar conciencia de uno mismo, la conciencia psicológica, tomar conciencia de nuestro yo. Nos vemos como un ser totalmente diferente al resto de la creación, nos vemos diferentes a nuestro, pues en mi caso de mi esposa, de mis hijos, en vuestro caso de vuestros padres, de vuestros amigos. Os veis muy importante como seres totalmente únicos. Fijaos la palabra, singulares, ¿vale? Por tanto, ¿qué es esta conciencia psicológica? El tomar conciencia de uno mismo, conocimiento de uno mismo. Y luego tenemos otra que es el conocimiento moral. Fijaos, ¿qué es el conocimiento moral? Es el aspecto subjetivo de la moral. Es la capacidad de juzgar la moralidad de la conducta humana, tanto la propia como la ajena. Por tanto, es una capacidad de la inteligencia humana. Por tanto, la conciencia moral es la razón que juzga la moralidad, el bien o el mal, no tanto el bien técnico de una acción, ¿vale? O el bien deportivo, sino el bien o mal moral, el que afecta a la persona en su profundidad, aquel que dice, pues mira, eres una buena persona o eres una mala persona, ¿vale? Fijaos que hay acciones que afectan a la persona superficialmente y hay otras acciones que afectan mucho en más profundidad. Hay que diferenciarlas y distinguirlas. Las de profundidad son obvias, es decir, hay ciertos actos que si los hago me producen un daño realmente grave, ¿no? Hay otros que son más superficiales que me producen menos daño, pero a la larga me van produciendo ciertos daños. Oye, por ejemplo, el, el tener una higiene, fijaos ahora mismo, ¿no? Que estaré en casa, es decir, el tener una higiene, el lavarse la cara, el no mentir, fijaos, va afectando, fijaos, tanto a la interioridad y a la exterioridad de la persona, es decir, el aspecto, el cuidarse el aspecto, claro, un aspecto de descuidado físico, puede parecer una chorrada, ¿no? Pero un aspecto de descuidado físico, en el fondo, ¿qué implica? Un descuido de uno mismo y va afectando también a la interioridad, ¿vale? Lo mismo que el mentir, ¿vale? Es verdad, no afecta todo igual, pero todo es importante, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos claro. Por tanto, ¿qué hace la conciencia?
Pues los principios universales que habíamos visto antes, que son universales de lo bueno, tenemos que aplicarlo a lo concreto. Muchas veces nos sentimos muy cómodos en lo universal, en lo etéreo. Ahora, aterrizarlo a lo concreto, eso es más difícil y eso nos cuesta bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya nos interpele, ¿vale? Por tanto, la conciencia, ¿qué hace? De algún modo, situar lo universal en lo concreto. ¿Qué va a ser la conciencia? ¿Vale? Es una especie de brújula, una especie de GPS para buscar el bien y va a ser un freno para hacer el mal. Oye, ¿podemos actuar en acuerdo en desacuerdo de la conciencia? Sí, podemos hacerlo. Pero de algún modo, fijaos, porque esto es la libertad. La conciencia moral es este muro de contención, ¿no? Que contiene el mal. Hablábamos antes de los peligros del relativismo. Fijaos, un ejercicio correcto de la conciencia es incompatible con el relativismo. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la conciencia desarrollan realmente su cometido. ¿Cuándo? Cuando reconocen la realidad como objetivamente es, no como subjetivamente quisiera que fuera o le conviniese que fuera. ¿Vale? Vuelvo otra vez si queréis, al ejemplo, un ejemplo que aparece en el Quijote, ¿no? Que es muy conocido. El ejemplo de los molinos. Dice, para Don Quijote, los molinos de viento eran gigantes enemigos, ¿no? Pero para Sancho son molinos de viento. ¿Qué le pasó a Quijote? Que él dio una interpretación subjetiva de la realidad y ¿qué pasó? Que se estampó. Entonces, de algún modo, fijaos, esto es un ejemplo que puede venir contra nuestra vida. Cuando yo voy en contra de la realidad, cuando tergiverso la interpretación de la realidad, hay consecuencias negativas en nuestra vida. Me estampo, ¿vale? Mirad un poco para que, digo esto, para que tomáis la importancia de juzgar rectamente, de tener una conciencia moral, una conciencia moral rectamente formada, bien formada. Por tanto, importante. Yo podré obrar en acuerdo o desacuerdo con la conciencia. ¿Qué me conviene? Obrar de acuerdo. Fijaos, el juicio de conciencia es anterior a la acción. ¿Qué significa esto? Oye, pues antes de hacer, yo he deliberado lo que voy a hacer, ¿vale? Y puedo saber que no está bien, ¿no? Pero elegir hacerlo, ¿no? Por tanto, la conciencia es un juicio de la razón, no es una decisión de la voluntad. Fijaos, el hombre puede juzgar bien y, sin embargo, obrar mal, ¿vale? Por tanto, lo que yo elija, el fondo es lo que realmente haré, ¿vale? Fijaos, para lo que es obrar, hemos dicho que es necesario lo que es el obrar que depende de la inteligencia y de la voluntad. Fijaos, la conciencia no es una decisión de la voluntad. Sin embargo, yo puedo tener, en todo el mundo podemos tener conciencia y sin embargo, no obrar bien. Por tanto, ¿qué necesitamos para obrar bien? ¿Vale? Fijaos, no solo de la conciencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la conciencia no tiene la capacidad de obrar bien, no tiene el hábito. Para poder obrar bien necesitamos de la conciencia y sobre todo de las virtudes. Fijaos, porque yo puedo haber obrado con pereza, con envidia y luego arrepentirme, saber que estaba mal, pero fijaos que lo he hecho. Entonces, para ser responsable con mis actos, para poder obrar conforme a la conciencia, ¿no? Que me presenta lo bueno, necesito las virtudes. Y sobre todo, de la virtud, un poco está por encima del resto de las virtudes, que guía al resto de las virtudes, la virtud de la prudencia. Está mal entendida muchas veces lo que significa prudencia. Yo recomendaría que para saber lo que es la prudencia, pues cita las fuentes principales. ¿Quién? Santo Tomás de Aquino. Oye, que nos resulta árido leer a Santo Tomás de Aquino. Pues ahora mismo en el siglo XX, Joseph Pieper, de algún modo, ha actualizado toda la doctrina de las virtudes de Santo Tomás a un lenguaje cotidiano y actual. Entonces, vamos a ver realmente en qué consiste la prudencia, que ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a cerrar el círculo que hemos iniciado al principio. Decíamos antes que obrar bien era
obrar conforme a la verdad, conforme a la realidad. Por tanto, no tendremos que actuar movidos por las pasiones, por las apetencias, sino obrar, ya lo veréis cómo, movidos conforme a la verdad. Por tanto, conforme a la prudencia. Decíamos que la realización del bien exige el conocimiento de la verdad. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es conocer. Esto es lo que va a encargarse la prudencia, de conocer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quien ignora cómo son y están las cosas no podrá obrar bien. Porque, insisto, obrar bien es estar conforme con la realidad. Fijaos, la realidad también implica una docilidad, ser dócil a la realidad. Es importante aceptar la realidad como es. ¿Y qué es? Pues yo, aceptarme muchas veces incluso a mí mismo y aceptar nuestras capacidades, mejores, peores, pero las que tenemos, y aceptar lo que realmente es, independientemente de lo que nos apetezca, de lo que nos satisfaga, etc. Por tanto, ¿qué es la prudencia? Actuar buscando el bien. Espero poder explicar con mucha más profundidad, porque lo merece, lo que son las virtudes, ¿no? Es la virtud de la prudencia, la virtud de la fortaleza, la justicia y la templanza. Mucho ánimo, chicos. Nos vemos pronto.